Bueno, recordarán en dónde hemos quedado, cuál fue el signo anterior. ¿Alguno se lo acuerda? Así, Sí, me lo acuerdo. ¿cuál es? ¿Cuál fue el signo anterior que vimos La con Daniel? multiplicación de los panes y de los peces. La multiplicación de los panes. Hoy vamos a continuar con ese mismo capítulo, con el 6, entre la multiplicación de los panes y el gran discurso sobre el pan de vida, que es el Señor. Tenemos este episodio bastante singular, pero aunque muy cortito, cargadísimo de sentido. Así que vamos a tratar de empezar dos versículos antes para tratar de retomar y ver en qué contexto estamos. Y ya le había pedido a Nico si podía hacernos la lectura. Por favor. Aquellos hombres, perdón, voy de vuelta que empecé mal. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer, descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando había remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Mas él les dijo, soy yo, no temáis. Entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llevó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Hasta qué versículo es? Hasta allí está bien, gracias, Nico. No, de Vamos, nada. vamos a retomarlo un poco. No sé si se ve allí en la pantalla Sí se la ve. presentación. Bien, el Señor camina sobre la tempestad. Decíamos, recién leía Nicolás, que aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este es verdaderamente el profeta que había de venir al mundo. Versículo 15, pero Jesús, sabiendo que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Hay un pasaje que vamos a compartir eh, a partir de uno, que vamos a escuchar este último versículo, el 15 que acabamos de leer, lo vamos a poner un zoom y vamos a hacer un eco a lo largo de la historia donde vamos a registrarlo, de alguna manera cumpliéndose de una manera muy singular de parte de nuestro Señor. Lo que tenemos hasta ahora claro es que después de la multiplicación de los panes, la multitud está harta, quedó satisfecha de pan y que quiere apoderarse de Jesús con el fin de hacerlo rey. Ya que tenemos un problema, porque en realidad eh, no se puede hacer rey a quien es rey. De modo tal que así como empezamos, es prácticamente como el Señor termina haciéndolo de modo explícito. Yo soy, no tengan miedo. Y en ese yo soy ya hemos visto en distintos encuentros eh, qué cantidad, qué densidad de contenido y cuál es la revelación que está detrás de esa expresión, yo soy. Por eso los hombres no pueden apoderarse del Señor para hacerlo rey. Y por eso también es importante preguntarnos qué tipo de profeta es el Señor Jesús. Y entonces si vamos a las profecías del Antiguo Testamento, nos vamos a encontrar con una que es realmente muy significativa y es aquella que está en el libro de Deuteronomio 18:18, donde Jehová se refiere a Moisés y le promete que un profeta como él, de entre el pueblo, va a levantar, que va a hablar las palabras de Dios. Pero acá no solamente, acá en este pasaje nos vamos a encontrar superando expectativas, porque en realidad no solamente aquí se está hablando de un profeta a la manera de Moisés, sino que estamos hablando del Hijo, el unigénito de Dios, que nos vino a revelar el rostro de Dios. Sin embargo, si vamos al libro de Éxodo,
capítulo 34, versículo 2, vamos a encontrar esto. El Señor se encuentra con Moisés, le manda, después del acto idolátrico con el que Moisés rompe las tablas, las primeras, el Señor le hace hacer una segunda, pero una advertencia. Le dice, Moisés, prepárate, prepárate, súbete al monte y preséntate ante mí sobre la cumbre. Versículo 3, y que no suba hombre contigo. Es decir, volvemos a encontrar la voz del Señor, un monte, el subir solo y el que nadie haya con él. Bien, el Señor aprovecha y capitaliza seguramente este pasaje también para no solamente manifestarse como lo hará en distintos momentos como rey, pero no como rey de este mundo ahora en el sentido en que ellos quieren convertirlo rey. Se va a declarar como profeta, va a aceptar, y también aquí se va a presentar como el auténtico y definitivo legislador, el que lleva la ley a su plenitud, al punto de hacerla trasvasar en sus límites por la propuesta de la salvación por gracia. Por eso Jesús es más que Moisés. Aquí hay alguien que es más que Moisés. Es el legislador prometido, enviado y también el esperado. En el versículo 14 veíamos, no sé si recordarán, que termina después de la multiplicación de los panes, dice, Él es el profeta que debía venir, y luego se quieren apoderar. Y el pasaje termina justamente no diciendo Él es, sino él diciendo en primera persona, yo soy. O sea, el Señor Jesús se presenta como aquel que personalmente, o aquel mediante el cual Dios personalmente, gobierna y apacienta a su pueblo, consuela y enseña a sus hijos. Tenemos que ahora mirar un poquitito en retrospectiva al episodio, al signo del pan y de ese recostarse sobre la hierba para que el pan sea distribuido, para que el Señor pueda alimentar a esa multitud. Y también es quien revela el exacto y pleno sentido de toda la ley. Ahora, lo hace por medio de muchas formas. Aquí consigné tres nomás. Lo hace primero poniéndose en el lugar de aquellos, bueno, aquí no me entraba mucho el lugar y era tan densa la frase y la realidad que significa. Lo hace poniéndose en lugar de nosotros que nos encaminábamos, vamos, a un infierno, porque en un estado de caídos y sin resurrección espiritual, lo único que nos espera es la muerte eterna. Teníamos ya, grababa sobre nuestro espíritu agonizante un acta de condena. Estábamos directamente sentenciados a muerte perpetua si no hubiera sido porque el Dios justo hizo justicia por medio de su Hijo, poniéndose Él en el lugar de los pecadores. Pero además reveló el sentido de la ley, llevando a la ley a su plenitud, como Pablo nos repite en Romanos y en Gálatas, por medio de la invitación a encarnar la fría letra de la ley por medio de la gracia en la plenitud del amor, que es a su vez la plenitud de la ley. Y lo hizo no solamente revelando la dispensación, la entrega, el suministro de parte de Dios de la gracia para poder ser salvos, sino también dándose a Él mismo, quien es el camino y la verdad y la vida, y el único medio de gracia, puesto que la salvación de todos los tiempos a lo largo de la historia va a ser por gracia mediante fe. Por eso el Señor sabemos que no va a aceptar que lo hagan rey, pero esto lo había dicho en el capítulo anterior de una manera por ahí más encriptada, en el capítulo 5. No acepto gloria de ningún hombre. Yo no recibo honra de ningún hombre, porque el Hijo no necesita que estos hombres refrenden a partir del signo, a partir del milagro, refrenden su identidad diciendo este va a ser nuestro rey. No, Él es rey, ya veremos, pero porque el Padre es no solamente el que lo glorifica, lo tendremos después en el capítulo 12 y en el capítulo 17, al Padre glorificando al Hijo, sino además porque el Señor lo había anunciado en ese salmo preciosamente mesiánico que es el 2, donde el Señor declara que ha puesto a su rey en Sión. De modo tal que
El Señor no acepta la gloria ni la honra de ningún hombre, pero sí la recibe del Padre. El Padre es el que lo glorifica. Entonces, de esta manera, sube al monte, como Moisés, y vuelve con su verdadera apariencia transfigurada. Qué curioso, ¿no? Porque no tenemos transfiguración en Juan. Sin embargo, con lo que se van a encontrar, a diferencia de los otros evangelios, de Mateo, Marcos, Lucas, que son los sinópticos, que fusionan el caminar del Señor por la tempestad con el signo, el portento de la tempestad calmada, lo funden. Aquí no, Juan solamente va a relatar a Jesús caminando por la tempestad, pero que por supuesto, no significa que no está diciendo lo otro, sino que por supuesto está mostrando, como veremos luego, el señorío del Señor sobre todo el universo. Ahora, a la manera de Moisés, también el Señor Jesús sube un monte y vuelve con una apariencia, decía, transfigurada. Se retira, huye de esta multitud hambrienta que quiere un Mesías humano y terrenal y sube solo, como decíamos recién por medio de la cita que compartí, sube solo como a Moisés se le mandó subir solo. Ahora, lo curioso es esto, es que cuando el Señor baja del monte, no encuentra a sus discípulos allí. No están allí, partieron. Y luego, casi al final del relato, se da esta aparición del Señor. A diferencia de esto, también es curioso, pero muy significativo, que cuando Moisés baja del monte, irrumpe en la escena con toda su gloria, Jehová, Yahvé, el Señor, el Eterno, el Yo soy, irrumpe en la escena y proclama su gloria desde una nube. Desciende en una nube Jehová. De modo semejante ahora es que el Hijo de Dios, entre el descenso del monte y el descenso a los discípulos, va a revelar su nombre glorioso, su verdadera identidad. Yo soy. Luego de ir a la montaña, los discípulos esperan un poco, pero parece que se cansan. Lo que es claro es que se van. Se van si es un Señor. Se van, lo dejan al Señor. Versículo 16. Al atardecer, descendieron los discípulos al mar y entrando en una barca, iban cruzando el mar hacia Capernaum. Evidentemente, aquí tenemos todavía los discípulos, bueno, no lo vamos a volver a encontrar casi hasta el capítulo 16. Recién ahora entienden, recién ahora creen. Es decir, los discípulos tienen un problema para poder entender también el lenguaje del Señor y todos estos misterios. Sabemos que el Señor mismo antes de partir dice, tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes todavía no pueden con ellas. Pero cuando venga el Espíritu Santo, Él sí les va a dar a entender todo. Les va a recordar lo que yo les dije, les va a revelar, les va a enseñar, los va a ministrar la palabra completa y toda. Pero ellos por ahora abandonan al Señor, incomprenden esto de que no deja, no se hace valer, como diría, digamos, podríamos decir nosotros, ¿no? ¿Qué pasa que no se deja dar la honra? ¿Qué pasa que no se deja ser rey? ¿Qué pasa que no? Bueno, Dios en persona. A ver, primero tenemos que tener en cuenta que el gesto de la multiplicación de los panes nos habla, en primer lugar, de este amor compasivo de Dios Padre que por medio del Hijo anfitriona, anfitriona a los hombres, sirve a los hombres y alimenta a la multitud y a los suyos. Pero todavía se ve que este lenguaje del amor no se puede escuchar. El lenguaje del poder, sí. El lenguaje de la fama, sí. El lenguaje de la honra humana, sí. Pero el lenguaje de este amor, de este tamaño amor, que ya en Juan 3:16 se nos proclamó, se nos adelantó, todavía no lo pueden entender los discípulos. Todavía no saben de qué va esta entrega que el Señor va a realizar al Padre por nosotros. Esta vida quedará por sí mismo y que nadie se la va a quitar, aunque quizá desde la perspectiva puramente mundana, como esta de los que querían hacerlo rey, parezca aparentemente esto. Dice el versículo 17 que ya había oscurecido
y Jesús no había venido con ellos. Pero dice que ya se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado unos 5.000 metros aproximadamente, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca. Y tuvieron miedo. Entonces yo me hacía esta pregunta que se las hago a ustedes. ¿Los atemorizó la tempestad, como se aparentemente es bien claro en Mateo, Marcos y Lucas? ¿O lo que los atemoriza, en cierto sentido, a los discípulos es la venida, ver venir hacia ellos al Señor, al yo soy, pero transfigurado como si fuera en gloria y majestad? Aquí tenemos un sentido muy profundo, pero muy explícito, que el Espíritu Santo nos quiere dar a conocer en Lucas. Es decir, los otros evangelistas ya dijimos que separan la tempestad calmada de Jesús caminando sobre las aguas, pero nos dicen que pensaron que era un espectro. ¿Se acuerdan? Un fantasma, parece un fantasma. Sin embargo, para Juan, lo que se apodera de ellos no es su miedo aparentemente, porque no saben qué cosa viene a ellos. Quizá todo lo contrario. Quizá están empezando a ver, o Jesús está empezando a descubrir, la gloria velada que se manifestará por completo en ese acto de amor y en esa cátedra de amor gloriosa cuando en 19:30 diga, consumado es. Se apoderó de ellos el miedo no porque desconocían que era Jesús. Podríamos pensar que se apoderó de ellos el miedo porque reconocieron que Jesús es Dios. Reconocieron aquello de que el Padre y yo somos uno, que dirá en el verso 30 del capítulo 10. Dice el versículo 20, yo soy, ahora no tengan miedo, estén presente. Y dice el versículo 21, querían pues recogerlo en la barca. Querían, el verbo original da la idea de querer agarrarlo de vuelta. Qué curioso, porque hace un ratito también querían agarrarlo, querían apoderarse de él para hacerlo rey. Y ahora quieren agarrarlo. ¿Por qué? Porque en lo que media en la vida de los discípulos y simbólicamente en toda nuestra vida, desde el momento en que el Señor, entre comillas, se aparta y el final del camino, sin duda vamos a tratar de hacer cualquier esfuerzo para apoderarnos del Señor, pero nadie puede apoderarse del Señor. El Señor Jesús es Jehová hecho hombre, no puede ser domesticado, no puede ser apoderado por nadie. Ellos también quieren agarrarlo, pero se dará que todos llegamos al final de nuestra vida, de nuestra ruta, antes de poder apresar, agarrar, comprender en todos los sentidos al Hijo del Hombre y subirlo a nuestra barca. Él es el Señor, el Eterno, Él es el Soberano. Vamos a ir a algunos testimonios bíblicos que nos pueden hacer comprender más este signo. Ellos se asustaron porque empezaron a ver el esplendor de la santidad de Dios en la persona de carne y hueso de Jesús de Nazaret. Es hombre y al mismo tiempo quien reina con el Padre y el Eterno Santo Espíritu desde siempre y para siempre. Citábamos el Salmo 2, yo he puesto a mi rey en Sión y sabemos que él reina, ya reina. Dice el Salmo 93, fíjense lo que dice la palabra sobre el Padre. Reina, se viste de majestad, se ciñe del poder. Él asentó el mundo y no se moverá. Es más poderosa que todas las aguas y que las más recias olas. Salmo 93. Y tenemos en Job 9, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Y después en el Salmo 77, las aguas te vieron, oh Señor, y te vieron. En el mar te abriste camino y tus sendas en las muchas aguas. Salmo 77.
Por eso nadie puede apoderarse del Señor, y menos puede pretender convertirlo sin autoridad alguna en lo que Él es eternamente, el soberano todopoderoso, como dice el Salmo 47. El yo soy, como se irá manifestando paulatinamente hasta el final, el yo soy, ante quien toda carne debe de alguna manera santamente temblar, no de temor miedo, sino de temor reverencia, de temor amor, porque el santo, ante quien ninguna mente puede abarcarlo, abordarlo, querer comprenderlo o incluso intentar darle algo, aunque sea gloria. Ninguna mente, ningún corazón puede de modo suficiente darle a aquel que da todas las cosas a todo, porque suya es la tierra y todo es a su vez dominado por este Dios y por este Señor, que no se deja a su vez dominar y apresar por nadie. Entonces, quizá podríamos terminar formulándonos una pregunta para a ver si podemos penetrar un poco más en lo que este pasaje pueda significarnos. Nosotros sabemos que en la vida y en este pasaje, bueno, no hace mucho, lo vimos con Adrián un domingo, nosotros tenemos este pasaje de la tempestad calmada, lo tenemos bien presente, sobre todo tenemos muy claro el símbolo, el signo de la tempestad y las tempestades en la vida y espirituales. Y bueno, sabemos que muchas veces las pruebas y vamos, las circunstancias nos hacen temblar de miedo. O sea, cuando se levantan en nuestras vidas olas aplastantes, nos hacen temblar. También hay personas que tiemblan por miedo a ser abandonados por Dios. No sé, quizás se vaya a un monte o que, bueno, cierre el cielo o que el cielo se ponga de hierro, de bronce y de pronto sentir que Dios puede abandonarnos o sentir que Dios puede dejar de bendecirnos. Pero la pregunta es, ¿alguna vez nos, o mejor dicho, ¿en qué frecuencia, con qué frecuencia sentimos ante la presencia del Señor este respeto sobrecogedor ante su presencia? Cosa que no se puede hacer si no oramos, si no callamos y si no nos ponemos con el corazón bien dispuesto a pedirle al Espíritu que nos ministre sobre todo con la palabra en la mano. ¿Nos dejamos deslumbrar por la gloria de su santidad? ¿O preferimos un Dios a nuestra medida? Un Dios según nuestras expectativas, un Dios según nuestras necesidades. Y aquí termino de compartir y el que quiera puede hacerlo. Sobre todo esto último. ¿Nos dejamos, nos dejamos deslumbrar por la santidad del Señor? ¿O mejor quedarnos con un Dios limitado, con un Dios a nuestra medida, con un Dios que podamos apresarlo, meterlo en nuestra mente o mantenerlo en nuestra vida, pero como a raya, porque sabemos que Él, si no le ponemos un límite, es capaz de transformarnos por entero, fracturar nuestro carácter, quebrantar nuestra vida y ya de alguna manera justificarnos y glorificarnos también. O sea, y permitir que podamos con el apóstol decir que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué les parece a usted? ¿De qué manera podemos tratar de apoderarnos de Dios? No digo que tengan que hablar en primera persona, digo quizá que conocen de alguien, de un vecino, de un hermano de otra iglesia. ¿Cuáles pueden ser maneras en las cuales nos querramos apoderar de Dios?